Muy buenos días, jóvenes. Nuevamente nos encontramos en un nuevo video desarrollando un nuevo tema, el cual se titula Clases sociales, construcción social de la raza y disciplinas sociales. Principalmente vamos a identificar que los conceptos principales son clases sociales, construcción, raza, disciplinas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ya más o menos podemos ir orientándonos, deduciendo de qué trata el tema de hoy. Hasta este punto, espero que hayan leído la lectura facilitada para esta semana y que este video únicamente sea un reforzamiento para la comprensión de de dicho, de dicho texto. Por lo demás, quiero hacer referencia a las lecturas que hemos desarrollado previamente para que podamos ir desarrollando un conocimiento relacionado, es decir, no descontextualizado ni, eh, ni desvinculado de lo que hemos abordado anteriormente. Hasta ahora hemos analizado el tema de la característica científica de la ciencia social, del análisis social. Hemos identificado que existen métodos a través de los cuales podemos hablar de la realidad y en ese sentido, entonces acercarnos, aproximarnos a la misma de manera objetiva y produciendo conocimiento verdadero. ¿Ok? Entonces, también hemos hablado, por ejemplo, de ese sistema político, esa organización económica de la cual también podemos hacer un método de análisis, pero que principalmente funge como una forma de organizar a la sociedad. Por último, en el video anterior estuvimos hablando acerca de los modos de producción, los medios de producción, pero también cómo estos van configurando, nuevamente el término configuración, van configurando eh, la persona, el individuo, la familia, la sociedad. Y por ende, esta configuración parte de ese aprendizaje cultural, pasa a la personalidad, al sexo, al género y por último a la estratificación social, que es cuando le hablaba entonces de esas clases sociales. En este punto vamos a ver más específicamente de qué se trata esto de la estratificación social. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para un guatemalteco, por ejemplo, hablar sobre la estratificación social? Un país, como ya le he mencionado antes, pobre, subdesarrollado, tercermundista, un país que el 60% de su población mínimamente, si no es que el 70% después de la pandemia, de la población, 70% es pobre. Un país donde casi el 30% de su población vive en pobreza extrema, donde más del 50% de los niños sufren desnutrición crónica, donde el desempleo informal es mayor al 70%, donde las empresas informales son mayor al 70%. Es decir, en un país de informalidades, en un país donde hemos asimilado aprendizajes sociales que nos determinan y nos caracterizan como la corrupción, que ya vimos en la clase anterior, que puede llegar a ser parte de un aprendizaje social y que caracteriza a una sociedad. En este país, Guatemala, que también tenemos un sinnúmero de cualidades positivas, de gente luchadora y a la cual admiramos, respetamos. En este país, entonces, ¿por qué es importante hablar de estratificación social? ¿Cuál es el origen de la estratificación social? ¿Ok? Vamos a ver entonces en qué punto de la sociedad, en el rasgo económico, nos encontramos nosotros. ¿Ok? Y cómo también esto es un sistema que nosotros nos encontramos reproduciendo. ¿Ok? Entonces, vamos a
interiorizarnos en este tema. Para iniciar, solamente quiero presentarles esta imagen, la imagen de un ADN humano. ¿Okay? Esto quiero que lo tomen como referencia, ya que nos va a servir al final de la explicación de este video. Muy bien, las clases sociales. Nuevamente se nos menciona al filósofo, economista, teórico Carlos Marx, que antes nos propuso en su teoría de su obra El Capital los modos de producción y los medios de producción. ¿Okay? Entonces, este filósofo alemán estableció que el factor que determina la clase social de un individuo es la propiedad de los medios de producción, es decir, ser propietario de una empresa, de una herramienta o instrumento de trabajo y un bien o servicio. Entonces, vamos a partir por esa premisa. ¿Quiénes forman la clase social económicamente fuerte en Guatemala? Pues como lo dice este filósofo, los empresarios. ¿Quiénes son los empresarios en Guatemala? Un pequeño grupo, ¿sí? Un pequeño grupo. Obviamente no estamos hablando de los empresarios grandes, no estamos hablando del que vende agua purificada en nuestra colonia, ni el de la tiendita. No, estamos hablando de las grandes empresas, ¿ok? Como Cervecería Centroamericana, la Coca-Cola, Campero y todas estas grandes empresas. Entonces, el que es dueño de una empresa, de una herramienta o un instrumento de trabajo, entonces es el que tiene también la capacidad de estar mejor posicionado en una clase social o entre las clases sociales. Pero es también el que va a establecer, oigan bien, es el que va a establecer ese sistema de distribución social en el país. ¿Ok? Vamos a ir introduciéndonos en el tema de a poco. Él estableció un modelo compuesto por dos partes, los que son propietarios de los medios de producción, la burguesía, y los que venden su fuerza de trabajo, el proletariado. Es decir, por una parte están los empresarios y por otra parte está toda la clase trabajadora. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, las clases sociales, según la teoría marxista, se dividen únicamente en tres. Aquí no se menciona la otra. Se dividen en tres. La burguesía, el proletariado y el campesinado. ¿Ok? Se dividen en tres. Entonces, las clases, el concepto de clases sociales se lo debemos a Carlos Marx. ¿Ok? Él, con su análisis economista de la sociedad, del capitalismo y cómo el capitalismo nos afecta como sociedad, trajo a colación o acuñó este concepto de clases sociales. Vamos a seguir para que podamos ir comprendiendo de manera más holística, general, es decir, este concepto o esta teoría y cómo esto se aplica en Guatemala. Luego se nos presenta el concepto de castas, ¿ok? ¿Qué son las castas? Esto de castas, ¿a qué les suena a ustedes? Primero que nada, quiero que comprendan una cosa, ¿ok? Una cosa. Estamos analizando una serie de términos, de conceptos, que principalmente lo que hacen es categorizar, es decir, definir, ubicar, estructurar, organizar la sociedad para comprenderla de mejor manera. Sin embargo, eso lo hacemos a nivel teórico académico. Sin embargo, las clases sociales también han conceptualizado el sistema bajo el cual se organizan, bajo el cual funcionan para que éste pueda tener un sentido, para que éste pueda ser también impuesto o efectivo. Por ejemplo, el término, por ejemplo, de proletariado. ¿Quién quiere ser proletario?
quién quiere o quién dice, yo quiero ser de la clase trabajadora? Yo renuncio a ser un empresario que tiene, por ejemplo, riquezas. Yo quiero ser de los que sufren, de los pobres que no tienen nada. Yo quiero ser de los proletarios. ¿Quién dice que quiere ser de los proletarios? O yo quiero ser campesino, vivir pobre y produciendo mi alimento dignamente de la tierra. Yo no quiero ir a trabajar a ninguna empresa porque no quiero que me exploten, ni mucho menos. ¿Quién dice eso? No lo dice nadie, ¿ok? Pero para que usted asimile esa realidad que le han impuesto, esa condición social que se ha construido, para que usted la asimile, se generan conceptos, ¿ok? Entonces existen, o en un momento de la sociedad, cuando el modo de producción era feudal, surgieron las castas, incluso desde antes, desde el modo de producción esclavista, surgieron las castas. Y estas castas fueron evolucionando de tal modo que con el paso del tiempo se fueron convirtiendo en familias. Y estas familias eran cerradas o son todavía cerradas. Y su capital económico gira únicamente en torno a ellos. Si te casas con alguien que sea de una familia de bien, dicen, ¿no? Que tenga plata, es decir, porque nuestra plata no se puede ir con alguien, un pobre, por ejemplo. Nada que ver. Entonces, si eres hombre, te casas con una mujer de una familia de plata, de un apellido de renombre, y si eres mujer, te casas con un hombre que sea de una buena familia o de una familia de plata. Entonces, las castas son básicamente familias, son apellidos, pero son una forma de organización social. ¿Ok? Tú no decides, yo quiero ser una casta, por ejemplo, o de hoy en adelante mi familia es la casta de los Rodríguez. No, no es así, ¿ok? Esto es una herencia. Tú naces dentro de ella. No es una cuestión que tú decides, ¿sí? Entonces, las castas se rigen por leyes de la desigualdad supuestamente invariables que es determinada por el nacimiento, el ordenamiento gradual de la existencia de la desigualdad de oficios y la prohibición determinante del matrimonio. Como les decía, la casta va a estar principalmente configurada a partir de la desigualdad que genera porque está justificando un medio o una forma de organización social, pero que se consolida a través del matrimonio. Entonces, nadie decide ser de qué casta, no, te naces o eres o no eres. Entonces, las leyes son características del sistema de castas. Es que establece la desigualdad heredada por principio orientador de las relaciones sociales. Es decir, muchas de nuestras leyes están o han sido creadas para justificar a quienes tienen plata. Les voy a poner un ejemplo. En Guatemala, ¿quiénes son los que más impuestos pagan? Los que más impuestos pagan son los pobres, no son los ricos, ¿sí? Entonces, a eso se le conoce como sistema tributario regresivo, ¿sí? Son los pobres, los trabajadores, los que más impuestos pagan. Las grandes empresas, las grandes familias, los ricos, son los que menos impuestos pagan. Entonces, ¿quién creó una ley así? ¿Quién dijo de esa forma no me conviene? Quiero que reformen eso. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo esta ley no me favorece? Los pobres. Los pobres, por más que digamos eso, no nos escuchan, ¿sí? Pero el hecho de que afecte más a un grupo que a otro y que beneficie claramente a otro, no es, no es casual, no es accidental. Eso tiene una razón de ser. Y por eso las castas, de una u otra manera, siguen fungiendo, siguen existiendo en Guatemala, ¿sí? Donde tenemos principalmente 8 o 16 familias que son las que tienen todo el capital económico, toda la tierra, y el resto nos repartimos ¿qué?
los despojos, únicamente los despojos. Y sobrevivimos del trabajo diario que realizamos, pero trabajo que ha sido condicionado por las condiciones que ellos mismos ponen. Porque si usted no acepta sus condiciones, despedido, ¿sí? Entonces, es un sistema injusto, injusto totalmente. Pero ahí estamos, ¿sí? Y de esa forma nos organizamos. Ahora, ellos dicen, nos organizamos por castas. ¿Y qué va a decir uno? ¿Qué opinión tiene usted? Un pobre pelado. No tiene ninguna opinión al respecto, ¿sí? Así le tocó y así la va a aguantar, porque no tiene otra opción. Entonces, en ese sentido, vamos a llegar entonces a la construcción social de la raza. ¿Ok? Hubo un periodo histórico, por ejemplo, vamos a ubicarnos en Guatemala. Desde 1500 con 1524 con el proceso de colonización, perdón, de conquista y luego de colonización, se fue asimilando el concepto de las razas, de las castas, ¿sí? Y con razas se determinaba a un determinado grupo social que compartía las mismas características. Por ejemplo, hay muchas personas que en Guatemala se creen ladinos, ¿sí? Otros se consideran indígenas. Entonces, esas eran dos razas. Y los mestizos, ¿qué eran entonces? Una combinación de ambos. Los criollos, no, los criollos eran otra cosa, eran hijos de españoles nacidos en América. Entonces, esos eran de la misma raza de los españoles. Entonces, em, los criollos, aunque nacieron en Guatemala, aunque son guatemaltecos, no se consideran guatemaltecos, ni tienen las características del guatemalteco común, chaparrito, morenito y todo mal hecho, ¿sí? Son altos, blancos, nariz respingada, puntuda y de plata, ¿sí? Entonces, como puede ver, hay dos grupos sociales muy diferentes en el país, muy diferentes. Y en ese sentido, entonces, el sistema o quienes controlan el sistema lo fueron justificando con la construcción de la raza. Entonces, ese término raza llegó a calar tanto en las sociedades, y no solo de Guatemala, sino de otros países, que la sociedad entonces se organizó así, se organizó por razas, ¿sí? Y entonces, incluso hasta prohibiciones se dieron en algún momento de que un español, por ejemplo, no se podía casar con una indígena en Guatemala o en Centroamérica. No se podían casar, estaba prohibido, ¿sí? Entonces, en ese sentido, y bajo ese concepto, la asimilación de ese concepto, de las prácticas y de las leyes que justificaban ese concepto, fue que se fue dando un comportamiento entre los guatemaltecos que aún hoy conocemos, identificamos y se da muy fuerte, que es entonces el racismo. El racismo no es más que la asimilación del concepto raza, es decir, lo agregamos a nuestra configuración y actuamos de esa manera. Como podemos darnos cuenta entonces, aunque el concepto raza ya no es utilizado para definir a diferentes grupos humanos sociales, aún así lo seguimos teniendo en nuestra configuración, ¿sí? Entonces, el racismo es una de las principales, uno de los principales conceptos a cambiar, a transformar, porque no favorece, ni describe, ni respeta los derechos de las personas. No respeta esa dignidad humana, ¿sí? Entonces, es deshumanizante. Por ello, entonces, ha sido desechado y solamente se utiliza cuando hablamos de algo tan general como la raza humana, ¿ok? La raza de los perros, por ejemplo, la raza de las vacas, ¿sí? Solo cuando hablamos de algo general. Entonces, dentro de ese concepto de razas, castas, organización social y política, dentro de esos modos de producción, dentro de esos medios de producción como la empresa, como los instrumentos, como ese sistema político que es cerrado en sí mismo, como en medio de esa
diferenciación o clasificación de clases sociales, hay un grupo que resta, ¿sí? O que sobra, a los que se le llama las minorías, ¿ok? Pero, ¿quiénes son las minorías? Las minorías, paradójicamente, son las mayorías. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que más plata tienen en el país? Unos pocos. ¿Y quiénes son los que menos tienen? Muchos. Entonces, las minorías son un segmento de la sociedad que se distingue por su cultura, su lenguaje o religión. Los factores son, en ocasiones, causa de discriminación. Como ya decía, el racismo. Entonces, ¿a quiénes podemos aplicar, por ejemplo, estas dos primeros enunciados? A los pueblos indígenas, por ejemplo, en Guatemala, a los mayas, a los chincas o a los garífonas. Siguen siendo discriminados. Ellos tienen características como la cultura, el lenguaje y la religión, ¿sí? Tienen su propia estructura, tienen su propio normativo, tienen sus propias herencia cultural, su propio lenguaje, y en ese sentido no son minoría. ¿O es que acaso los indígenas en Guatemala son el 5% de la población? No, son más del 50% de la población. En realidad no son minorías, son mayorías, ¿sí? Pero son minorías o mayorías despojadas, ¿sí? Empobrecidas. No son pobres porque sí. No es que el indígena sea pobre por ser indígena. No es que el indígena sea pobre porque no trabaja. Y no es que el indígena sea pobre porque no le gusta estudiar. No, es mentira, ¿sí? Es empobrecido. ¿Por qué? Porque le han despojado de su medio de producción. ¿Cuál? La tierra, ¿sí? Eso ocurrió o ha ocurrido durante 500 años, ¿sí? Desde la conquista, colonia, después de la independencia, durante el conflicto armado y seguimos con ello. Si no, fíjense, por ejemplo, en los conflictos que se arman en el Estorizabal, en Quiché, en Huehuetenango, en Retaluleu, ¿sí? Cuando los pueblos, las comunidades, en Baja Verapaz, por ejemplo, Alta Verapaz, en Cobán, cuando los pueblos pelean por su tierra, porque empresas extranjeras o el propio Estado les quiere quitar sus tierras, quieren explotarlas, quieren acabar con los recursos naturales. Entonces, no son pobres, son empobrecidos y han sido despojados de su medio de producción. Es decir, les han quitado esa posibilidad de desarrollarse. Entonces, en ese sentido, ni minorías ni mucho menos, ¿sí? Entonces, en ese sentido y en esa realidad, vuelvo y reitero lo que les decía en el primer video de clase, ¿sí? Si esto no es ciencia, entonces, ¿quién o qué podrá abordar los fenómenos o los diferentes fenómenos que hay en la sociedad? Las diferentes problemáticas, ¿sí? Entonces, debemos ciertamente analizarla, cada uno con su sesgo ideológico como quiera, pero también estamos obligados a hacer conocimiento científico de la realidad, o al menos a exponer nuestra opinión fundamentando nuestro criterio, etc. Pero debemos comprender y conocer lo que sucede a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, por ello, la ciencia social se propone, a partir de diferentes disciplinas, como ya lo había dicho antes, un abordaje holístico. ¿Qué significa holístico? Unido, ¿sí? Unificado, eso significa holístico. Se propone ese abordaje holístico. Entonces, la unidad de cuerpo, mente, biología afectiva, espiritual, es decir, vamos a analizar en lo social lo humano, ¿sí? Lo mental, lo biológico, lo sexual, lo religioso, ¿sí? Y con ello vamos a comprender entonces por qué Guatemala está como está. Como ven, son temas muy interesantes los cuales se nos están planteando. Son temas que nos van a ayudar a comprender de mejor manera por qué nuestro país tiene las características que tiene. Ahora,
¿Cuál es el objetivo de todo esto? Que usted como estudiante, entonces, una vez que ya bajo la luz del conocimiento puede comprender la realidad, proponga, participe, se organice y no sea un indiferente más en esta sociedad. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, nuevamente les presento la imagen que les dije al inicio, la imagen del ADN. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos. Todos compartimos la misma raíz, la misma estructura, la de un ADN. ¿Sí? Entonces, por ende, no hay razas. La inexistencia de las razas humanas queda justificada cuando descubrimos que el ADN es el mismo en todos. ¿Sí? Entonces,